Trajano. Trajano es un jardín, una ciudad del campo donde la marisma y la campiña de Utrera se abrazan. Un paraíso rodeado de besanas blanquiverdes de algodón y alfalfa, a la sombra de una torre alta que proclama a los cuatro vientos un sueño cumplido. La construcción de un pueblo que amanece cada día repleto de esperanza. Trajano nace en el contexto de la colonización agraria, un proceso con diferentes enfoques que aborda la mejora económica y social del medio rural. Su historia, compartida con la de cientos de poblaciones creadas en un país que trataba de superar una guerra civil, está llena de matices y detalles que se escriben desde Utrera y el Bajo Guadalquivir. Yo llegué en el 69. En el 69 me parece que fue. 2 años antes porque mi hermano estaba de guarda en la finca y paraba en el cortillo en Suerte Lozana. Hombre, bien y mal, porque, hombre, la cosa, la ilusión de que íbamos a empezar una nueva vida, porque nosotros veníamos del campo. Mi padre tenía una casa en el campo y estábamos en el campo. Y eso, y echando mucho de menos a su familia, que la dejaban una atrás. Llegamos con mucha ilusión de tener un trabajo y de crear una familia, aunque era un poco complejo porque no traíamos nómina, ni un sueldo, ni una ayuda de nada. Tenía un niño con 7 años y la otra con 4, mi Rosalía, y había aquí unas hierbas que se perdían, los primeros días no los encontraba. De un piso vinieron a esta casa, pues venían, que no me veas cómo venían, como los toros. Pues nos venimos en el 75. Traía yo mis 4 hijos, veníamos en el 4L y yo le miraba a mi marido me miraba a mí, a ver que cómo no iba ahí. Mi madre llegó aquí con 12 años y viene de Cañada Rosal, que es otro pueblo de colonización, y mi padre viene del Palmar de Troya. Nosotros llegamos aquí en el 64 al cortijo donde está la desmotadora, que es cortijo de Suerte Lozana. Yo soy nieta por parte materna de colonos. De colonos me gusta diferenciar colonos agrícolas de colonos comerciantes, porque mis padres son colonos comerciantes. Nosotros veníamos de los Moares y trabajando en 2 hermanas, después de Alemania pues estuve trabajando en 2 hermanas en la fábrica de cristales. Mis padres dijeron, pues venirse que hay una parcela allí, la puedes coger a media con el dueño y la vivienda esta que tenemos. Mi familia llegó a Trajano en 1974. Desde entonces hasta ahora toda mi vida ha transcurrido aquí en el pueblo. Cuando mi padre se jubiló, mi hermano y yo nos hicimos cargo de la explotación. Yo llegué a Trajano en el año 76, que me casé, tenía 18 años, tuve a mi bebé y empecé a trabajar en el campo. Bueno, pues yo llegué en septiembre del 72. Aquí el primero que llegó, ya quitando porque alguno había aquí en el cortijo, había 3 o 4 familias. Aquí llegó un hombre de Argámita y ese llegó la Navidad del 71. Yo nací en La Rinconada, pero vivía en San José de la Rinconada. Y bueno, fue difícil porque yo no conocía a nadie aquí, yo no tenía familia. Mis suegros se fueron y me vi un poquito sola. Madre, yo tenía 14 años cuando llegué a Trajano. Cuando a mi marido le habían dado la parcela, que éramos novios, fíjate. Claro, su padre falleció y al fallecer pues le dejaron la parcela y la casa a él. ¿Qué es lo que pasa? Que dijeron que había que casarse porque si no, sortero. Y sin estar casado, había que casarse. Con 18 años me casé, fíjate tú, qué jovencita. A ver, nosotros llegamos aquí en el 75. Mis padres eran de Sevilla y tenían vacas y en la zona de Parmete. Entonces aquellos los expropiaron todos y a cambio pues, le dieron parcela a mis tíos. Nosotros no pudimos coger parcela porque mi padre todavía no estaba casado. Trajano llegamos nosotros con mi padre
Mi madre, que son los que fundaron esto, llegamos en el 72. Primero llegó mi abuelo con todos sus hijos, que eran 8. Mi padre era el hermano mayor y con el segundo pues se vinieron también a vivir 2 años más tarde, en el año 74. Y los recuerdos pues eran eso, ¿no? Un pueblo que se estrenaba con mucha actividad. De alguna forma he tenido vinculación con Trajano desde muy pequeño, porque mi padre era el cartero de aquí. Yo soy de Los Palacios, pero en los periodos vacacionales o cuando había días que no coincidíamos, ¿no?, en Los Palacios con colegios respecto a Utrera, pues yo venía con mi padre a ayudarlo a repartir cartas. Mis padres son de la provincia de Granada, vinieron primero a Guadalema de los Quinteros. Recuerdo el silencio de ese agua suave cayendo en la marisma, absolutamente nuevo para mí, porque veníamos de una zona de secano, una zona de Fuente de Andalucía que era prácticamente agricultura de secano. Entonces fue un choque visual, primero que nada. Mis abuelos siempre han vivido aquí en Trajano, pero se fueron para allá, para Barcelona, cuando mi padre tenía 11 o 12 años. Ya cuando pasó el tiempo, mi padre y mi madre buscaron allí un trabajo, y cuando yo nací, tenía 2 añitos, pues se vinieron otra vez para acá conmigo. Mis bisabuelos vinieron de Lebrija y poco a poco formamos la familia, salieron generaciones y aquí estamos, viviendo todos en Trajano. Nos dieron una parcela a mis padres, entonces de allí de Sevilla teníamos nosotros vacas y los mandaron de allí para acá. Nos quitaron las vacas de allí de Cerro, el Águila. Los mandaron aquí a Trajano. Bueno, a Trajano íbamos a pensar, lo que pasa es que yo no sé lo que hubo ahí, que luego ya los mandaron aquí. No había luz, no había agua, no había nada en el pueblo este. En el 72, en enero, el día 7 de enero. Esta es la historia de la construcción de Trajano, como relato repleto de emociones y sentimientos de los auténticos protagonistas que 50 años atrás iniciaron un nuevo proyecto de vida y la revisión de los archivos que desde lo agrario, lo arquitectónico y lo territorial constituyen el escenario material en el que se crea la identidad trajanera. Desde lo agrario, la historia de la construcción de Trajano es un relato de miles de años de transformación y aprovechamiento secular del espacio marismeño. Comienza con los primeros asentamientos a la orilla del antiguo lago Ligustino y nos lleva por la vía Augusta desde Cádiz a Sevilla, pasando por la Alcantarilla en tiempos de la Bética romana. A la vía Augusta pues se fueron creando unos poblados donde, por ejemplo, en fincas como Suerte Lozana y otros que le llaman Fuente Lozana, aunque su nombre original es Suerte Lozana, pues hay mucha riqueza arqueológica de época romana. Salieron inscripciones, algunas lápidas y demás, y sobre todo también tenéis que pensar que para hacer la zona de paso de la vía Augusta, en la época de Augusto, por eso se lleva ese nombre, se hizo un puente magnífico que todavía lo conocemos, que es el puente de la Alcantarilla, que tenía 2 grandes ojos de buey, como lo sigue teniendo, de 5,50 metros de altura, y que aún en día pues sigue poniendo la inscripción: Augusto hizo este puente, ¿no?, en el siglo I después de Cristo. Continúa con el aprovechamiento de sus hierbas, pastos y pesquerías en el siglo XIII. Los intentos de Olavide de acabar con sus desiertos en el XVIII. Las primeras iniciativas colonizadoras del XIX en el entorno de Lebrija y las islas del Guadalquivir, la desecación y saneamiento de la marisma del este y los primeros ensayos agrícolas con el maíz, remolacha, tabaco y algodón durante el primer tercio del siglo XX, para llegar a los años 40 y 70 con las grandes infraestructuras del agua y comenzar una nueva etapa colonizadora. Ahí está el brazo del este, que es un brazo antiguo del Guadalquivir, y cuando había lluvias torrenciales, el brazo del este se derrama y inunda toda la zona, y entonces provocaba grandes riadas del entorno, ¿no? Entonces, en los años 29, por ejemplo, pues provocó que el salado pues destruyera parte del Parma y de todo Mudapelo, todos los cortijos quedaron bajo agua, ¿no? Entonces, la necesidad de crear y de ir secando la zona y de ir canalizando esas aguas le llevó a crear el pantano de la Torre del Águila, que es otro de los hitos fundamentales para entender toda aquella zona, y poco a poco el hombre fue apostando, sobre todo en el siglo XX, por ir secando estas tierras que no llegan hasta darse hasta el año 72.
¿Será el Instituto Nacional de Colonización el instrumento para llevar a cabo la reforma económica y social de la tierra del nuevo régimen? Labor continuada por los Institutos de Reforma y Desarrollo Agrario a partir de 1971 y el Andaluz de Reforma Agraria hasta su liquidación en 2010. En Utrera, el instituto inició su actividad con un plan de colonización basado en la puesta en regadío de las tierras situadas aguas abajo de la presa de Torre del Águila y el Canal del Salado. En el ámbito de dicho plan, aparecerá un poblado en la finca Mudapelo, que se denominará Guadalema de los Quintero, como homenaje popular a los autores locales, y una decena de viviendas diseminadas con sus dependencias agrícolas, conocida hoy día como Parcelas de Troya. Posteriormente se pondrán en marcha otras medidas de interés local para incrementar la producción de la gran propiedad de la campiña y mejorar la vivienda de los trabajadores agrícolas en fincas del entorno de Torre del Águila, como Las Aldúas y El Mármol, y otras del entorno de Utrera, como Fuente Vinagre y Orán, entre otras. El Bajo Guadalquivir será el tercer ámbito de actuación del Instituto como plan integral de colonización en torno al nuevo canal con 3 pilares fundamentales. Un amplio programa de obras relacionadas con el regadío, el control de inundaciones y las vías de comunicación, las normas que regularán la relación entre el Instituto, los colonos y los propietarios de las fincas incluidas en el plan, y la creación de 22 núcleos de población para alojar a la ciudadanía necesaria para ejecutarlo. De la propuesta inicial solo se construyeron 10 poblados. Trajano, denominado inicialmente Torre Salor, se situará en el límite oriental de la zona regable sobre las fincas de Torre Marisma, Suerte, Lozanilla y El Corchuelo. Las tierras tampoco eran unas tierras como, por ejemplo, como las que hay ahora. Esas tierras las han tenido que trabajar mucho para que fueran lo fértiles que son ahora. Y el trabajo del campo tampoco es tan sencillo como la gente, ni tan idílico como la gente lo ve. Tiene mucho esfuerzo. Y descubres que la tecnología y la capacidad humana de dominar de alguna forma las condiciones negativas de la naturaleza pues ha dado su fruto. De hecho, una zona que no prometía gran cosa en lo que era la producción agrícola pues se convirtió realmente en un lugar excelente de demostración de que la agricultura ahí es el foco fundamental de producción. Y como aquella tierra de secarla estaba muy rica en lo que son limos y arcillas, pues dio una productividad muy grande, sobre todo en lo que eran productos del algodón y una productividad que la hacía de las más productivas de toda España, ¿no? De un despoblado en la marisma acabó convirtiéndose en un jardín en la marisma, ¿no? Y eran tiempos también muy buenos porque el algodón valía, por ejemplo, en aquel año, en los primeros años que sembramos, valía un kilo de algodón 48 pesetas. Pero cobra cuando recoge la cosecha. Antes no hay nada. Y entonces la campaña del algodón, cuando llegaba septiembre, en Los Pinos se quedaban mucha gente en tiendas de campaña para coger algodón a mano. Entonces esto se multiplicaba, esto era un disparate. Entonces era haciendo pan todo el día y toda la noche y el despacho a tope porque entonces se comía pan. Aquí llegamos nosotros labrando la tierra con un mulo. No había tractores, no había nada. Claro, escardar se escardaba a mano. Entre la casa entre cada mano, todo se hacía a mano. Entonces no había maquinaria agrícola ni había nada. Los mulos sembraban el algodón y lo regabinábamos con mulos. Que compramos entre mi sobrino y un hermano de Antonia y yo, compramos una máquina de coger algodón, que fue cuando vinieron las primeras, que estaban ahí en la cooperativa y hasta a una le pegaron fuego y todo. Las necesidades eran muchas, porque eran no solo de tipo agrícola, sino también de reivindicar un montón de cosas que faltaban en el pueblo y que lo que intentábamos era que se aligeraba aquello. La mujer en Trajano ha trabajado toda la vida, otra cosa es que se la haya remunerado, porque aquí hay muchas mujeres que han cogido algodón, mi tía, mi madre, todas han ido a coger algodón a mano, con toda la dureza y la crudeza del campo. Y la mujer siempre ha estado representada. Y nunca han tenido el sitio que se han merecido, como lógicamente una jubilación pagada. Yo me iba a coger algodón, he estado cogiendo tomate, he estado cogiendo patatas, he estado cogiendo espárragos, vamos que he hecho de todo en el campo.
Y aquí la mujer pues no ha empezado a salir pues hasta hace ya, por lo menos del año 80 o 85, es cuando la mujer empezó a salir al bar, a tomarse su cafelito, a tener la escuela de adultos, pero aquí la mujer estábamos nulas. Y la mujer estaba hasta casi pariendo en el campo cogiendo algodón, o sea que trabajaba en su casa y trabajaba en el campo. Date cuenta que estas tierras no eran tierras fértiles cuando ellos se vinieron, ellos las hicieron fértiles. Entonces, por eso el gran reconocimiento. Yo me emociono porque el hacerle ese reconocimiento a los que vinieron es por eso, porque ellos han hecho grande esto. Hicieron fértil unas tierras de la marisma que no valían para nada. Y bueno, fueron a base de mucho trabajo, de mucho sudor. El proceso inicial de la construcción agraria de los poblados fue posible gracias a la colaboración entre los ingenieros del agua y de la tierra. El proceso fue largo y complejo, igual que el de la creación del nuevo pueblo. Fue también necesaria la colaboración de diferentes instituciones para diseñar y ejecutar cada proyecto, como el Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización, el de la Vivienda e incluso un servicio de colonias penitenciarias que operaba en el ámbito de las zonas regables del Salado y el Bajo Guadalquivir. El nuevo pueblo de Trajano es un proyecto de Alberto Balbotín de Horta, su hijo Alberto Balbotín Polledo, Antonio Delgado Roch y Pablo Arias García, que tendrá como base las instrucciones del Servicio de Arquitectura del Instituto y el proyecto del Trobal, de Aníbal González Gómez y José Luis Fernández del Amo. Su trama urbana se dibuja sobre una parcela poligonal, teniendo como referencia la principal vía de enlace con el Trobal, Sacramento y Maribáñez, con dos calles de acceso que terminan en la zona más alta del espacio y centro de la población, y un sistema doble de calles para circulación de carros y peatones que delimita una red de manzanas homogéneas, con parcelas de dimensiones y proporciones similares. El pueblo estaría compuesto inicialmente por un conjunto de 260 viviendas unifamiliares para colonos, a construir en dos fases, 200 en la primera y 12 para los obreros, con previsión de 103 solares, más un centro cívico formado por un conjunto parroquial, edificios administrativos, dispensario médico, escuelas, comercios, hogares para la sección femenina y el Frente de Juventudes, y la casa almacén de la Hermandad Sindical. Quedaba así definido lo que sería, casi 10 años después, un pueblo pensado para crecer, pero que al final se quedaría consolidado con las propuestas básicas de la primera fase del proyecto y las limitaciones de una arquitectura tachada de la necesidad y la urgencia que trataba de crear de la nada un pueblo en condiciones extremas. Con el incremento de la población, comenzó la modificación de las viviendas para ajustar el espacio y número de habitaciones al tamaño familiar, la construcción en la parcela de nuevas viviendas sobre graneros y cuadras y la adaptación de los edificios públicos a nuevos usos. Hoy, este conjunto de calles y edificios es pieza fundamental de un paisaje de interés cultural, el de la colonización en general y la del Bajo Guadalquivir en particular, con elementos de gran valor arquitectónico y artístico de lo contemporáneo y el movimiento moderno. Esta relevancia arquitectónica de lo construido se complementa con auténticas joyas del arte sacro en su iglesia de San Pablo. Antonio Suárez, autor del Vía Crucis. Arcadio Blasco y José Luis Sánchez de las Vidrieras. Julián Gil del Retablo de San Pablo. Y Antonio Fail de Gago, del crucero exterior, apenas reconocible, constituyen la nómina de artistas de fama internacional de esta galería de arte. No cabe duda que los arquitectos que hicieron todo aquello, el propio Pinzón, pues no cabe duda que lo hacían un poco pensando que estaban en Andalucía, pensando cómo poner la estructura para poder tener ellos sus cosas agrícolas, porque eran dependientes todo el año agricultores, pero también tuvieron otro tipo de actividades y demás. Se hizo un sorteo en el Trobal y bueno, y ahí iba saliendo el lote, lo que era la casa y la parcela que le correspondía a cada familia, que no es da, que no era da, que la tuvieron que pagar con muchísimo esfuerzo.
Y bueno, yo me encontré con un pueblo, pues bueno, con las calles levantadas, donde no había luz en las calles, donde las escuelas no funcionaban todavía porque no habían nombrado a los maestros, y todo estaba un poco por hacer, todo un poco por hacer. Ahora que cuando llegamos aquí, ni había alcantarillado, las casas estaban terminadas, pero no había alcantarillado, ni agua potable, ni nada. Nosotros hicimos la casa de mi padre, hicimos un pozo de bazo, y yo tuve que hacer, la hice yo precisamente, una fosa séptica y cañerías de agua y tuberías de desagüe. No empezó a funcionar aquí hasta finales de junio del 72. Después ya cuando nos dieron, pues cada uno hizo un pozo en su casa. Nosotros lo hicimos, lo tapamos cuando ya se hizo esto. El electricista me dejaba las llaves del cuarto de Lucy, pues cuando se iba la luz o algo, hasta que iba Juan a Talú. Con el agua pasaba igual, se cortaba el agua, pues yo no tenía horas aquí, todas las 24 horas aquí, pero vamos, muy a gusto y trabajando muy bien y con mucho respeto a todo el mundo, conmigo. Nadie por las calles, nadie, era el silencio. Fue un poco deprimente al principio, pero yo me vine con mucha ilusión. Y la verdad que me gustó esto mucho. Me propusieron de irme a otro pueblo y yo dije que no. Cambiar mi parcela y mi casa. Pues cuando yo vi esta casa, niña, con la escalera, ay madre mía, tuve una habitación, otra habitación, otra habitación. Pues yo, como eran todas las casas iguales, yo no sabía cuál era, ya salía y no sabía cuál era la mía. Que es verdad, todos los postigos pintados iguales. Ay, madre mía de mi alma, ahora se perdió mi niña, mi Mari Carmen, y nos dimos cuenta, niña, estaba en la esquina de aquel pueblo aquí, en la esquina de Belén, de unos vecinos que han muerto los pobres. Es como hacerte a los zapatos, hacerte a una casa nueva. Le vas cogiendo los encantos de vivir aquí. El inconveniente es que el futuro era un poco negro, pensando en la descendencia de estas personas que llegaron con muchísima ilusión y que con una gana enorme de querer labrarse un porvenir, pero que llegaba un momento en que topaban que los hijos crecían también. Hubo un momento en que no había casa, ahora es diferente, ahora hay casas vacías, ¿no? Hubo un tiempo en que, por ejemplo, mis padres primero cogieron lo que era un granero. Las parejas jóvenes, hijos de colonos, se instalaron ahí, obraron esos graneros y se quedaron ahí. Mi tanda, que era la siguiente, no tenía dónde estar. Y esto es porque no se han hecho más casas. La gente joven pues, ha tenido que irse fuera porque no ha habido más sitio donde ir, y, bueno, donde habitar, ¿no? Y entonces mucha gente se ha ido fuera, queriéndose haber quedado aquí. Se hicieron estas, algunos se pudieron quedar aquí, pero ya después empezaron a haber problemas, no se construyeron otras que había pensado hacer. Algunos adaptaban la casa a las nuevas generaciones, pero sobre todo la expansión importante a nivel familiar y a nivel económico, desde el punto de vista también para la Caja Rural de Utrera, era financiar las promociones que durante la época de inmobiliaria, que allí se construyeron varias promociones, pues nosotros estuvimos ayudando y financiando. Locales que eran, por ejemplo, para la iglesia o para la escuela o para poner una tienda o para poner un bar o para poner... Todo eso estaba hecho, pero claro, eso tenían que salir a una subasta, entonces aquello todavía no funcionaba. Entonces, si tú querías tomarte una cerveza, pues un particular que puso allí una tasquita en un patio de su casa. Trajano fue diseñado en teoría como nuevo pueblo, pero no como elemento aislado ni ajeno a un ámbito territorial más amplio. La propuesta inicial del plan de colonización respondía a un esquema original de mejora económica y social de carácter integral y comarcal que no pudo cumplir con sus expectativas. Tras rechazar el asentamiento de la población en viviendas diseminadas como en Troya y la ampliación de núcleos existentes, el plan diseñó las nuevas poblaciones de acuerdo con un esquema aplicado en otras zonas regables. Se trataba de optimizar la producción, situando cada población en el centro de un área circular de trabajo de 2,5 kilómetros de radio máximo.
¿No ayudaría este resultado a la futura organización administrativa de estos núcleos de población, que en teoría darían lugar a nuevos municipios y entidades locales autónomas de acuerdo a un régimen especial y transitorio vigente hasta la aprobación de la Ley 7 de 1985, reguladora de las bases del régimen local? Hoy, Trajano tiene su encaje territorial en el municipio de Utrera, con entidad propia, igual que otros núcleos de población construidos en el ámbito de la colonización, como Guadalema de los Quintero en el Salado y Pinzón en el Bajo Guadalquivir. Yo en aquella época era un poco un misionero, porque yo tenía una Lambretta, que todavía la tengo, que tiene 60 años, una moto, y tenía también un Diane, que era un Citroën de aquella época, que cuando ya me cambié tenía 400.000 kilómetros, por todos esos canales, por todas esas carreteras. Pues de Trajano me iba yo hasta Pinzón, Artrobá, por todo eso. Algunas veces me metía por un camino y no tenía salida, tenía que volver. Porque las pedanías estamos muy lejitos, aunque seamos barriadas de Utrera, estamos lejos. Pues la compra también era difícil porque había que esperar que trajeran carne y pescado y unas colas grandísimas. Venían la gente, los ambulantes a vender, ¿no? Porque no había tienda, no había nada. Nada, aquí todos los días esperando un pito que viniera, que salíamos corriendo, que era o el panadero, o el pescadero, o un hombre que venía con un camión con comestible. Así empezamos a sembrar cositas para poder comer nosotros sin tener que salir, porque tampoco teníamos tiempo. Yo me vine sin coche, con una moto. Entonces no teníamos médico, no teníamos de nada. Teníamos que ir al Torbiscá o a Guadalema, porque no teníamos médico siquiera. Vamos, es que no había de nada, para no tener ni agua. Fíjate, nosotros íbamos de aquí a Écija. Llevaba yo a mis niños a Écija porque era un médico que llevaba a mis niños, don Manuel Cuadra, y ahora ya claro, ya no, el seguro no lo traemos para acá y ya no lo pusieron. Íbamos a Guadalema. Estamos a 18 kilómetros de Utrera, pero es que somos Utrera. Y yo no sé si ustedes recordaréis que en el año que yo llegué en la Asociación del Cisne, tú preguntabas en Utrera, ¿dónde está Trajano? Y no sabía nadie dónde estaba Trajano. Yo cuando empezaba a estudiar en Utrera, pues yo hablaba que era de un pueblo que se llamaba Trajano, y en Utrera pues no se conocía apenas, ¿no? Y bueno, cuando hablaba que era un poblado, pues algunas veces era parece que estábamos en el lejano oeste, ¿no? O una aldea. He estudiado un ciclo formativo y tengo ese ciclo formativo gracias al esfuerzo de mi padre de coger ese coche a diario y llevarme al instituto porque no tenía cómo irme y ya tenía carnet de conducir, porque aquí es cumplir los 18 años y te sacar el carnet de conducir. Bueno, pues yo empecé estudiando en el Conservatorio de Utrera. Gracias a Rafael, don Rafael, le decíamos por aquel entonces, que era mi maestro en quinto de GB cuando yo empecé. Iba 2 días a la semana al Conservatorio de Utrera, me iba con ellos, a veces, bueno, pues mi padre nunca ha conducido, pero algunos de mis hermanos mayores nos llevaban, nos turnábamos el coche y ahí empezó todo. El autobús me dejaba aquí en Las Palacias y de Los Palacios a Trajano, autostop. Esa fue mi primera aproximación y muchos autostop que hicimos. O las alcantarillas, que no funcionaba el tren y nos dejaban allí en la estación de la alcantarilla y desde allí andando hasta Trajano, si cruzaba alguno que fuera para allá, pues me montaba y si no, pues llegaba andando hasta allí. Luego, bueno, pues a lo largo de los años hemos ido mejorando sobre todo las infraestructuras básicas, ¿no? Bueno, Trajano tenemos una configuración muy característica, estamos aquí en plena marisma, ¿no? Cerca del canal. Y había que mejorar un poquito las comunicaciones dentro de lo posible y luego las propias infraestructuras, ¿no? Yo creo que poquito a poco pues se van nivelando y se va viendo cómo el pueblo va evolucionando, ¿no? Ahora quedaba lo más difícil: construir un pueblo como conjunto reconocible de individualidades en un espacio compartido, reconocerse e identificarse como miembros de un mismo colectivo y, sobre todo, construir de forma activa la identidad trajanera. Veníamos cada uno de un sitio, pero nos unimos de momento. Y yo, mis vecinos, yo tengo aquí los pocos que nos quedan ya de los primeros, somos una piña. Si tenía uno un niño, allí se presentaba todo el mundo, y si pasaba otra cosa peor, pues también nos ayudábamos.
El Instituto Nacional de Colonización y el IRIDA siguieron dos criterios de selección para establecer a sus colonos y obreros. Uno general, de acuerdo con la política colonizadora del régimen, que valoraba aspectos relacionados con la edad, estado civil, tamaño familiar, buena conducta y experiencia, y otro particular, de acuerdo con el plan de colonización específico de la zona regable. Serán estos criterios los que definan a priori una primera oleada de colonos en base a su aptitud colonizadora, pero también a su actitud y experiencia en otras iniciativas colonizadoras y en el entorno cercano del plan. Llegó así, a primeros de los 70, un primer grupo de colonos que aportaron su experiencia previa en diferentes ámbitos colonizadores de la provincia, incluido un primer grupo de trabajadores del instituto que se instalaron en el puesto de mando del cortijo de Fuente Lozana desde el proceso inicial de parcelación. Se unirían a estos otros colonos con experiencia en el propio ámbito espacial del plan desde varias poblaciones del Bajo Guadalquivir, así como desde otras comarcas sevillanas y provincias andaluzas. Con los primeros colonos y sus familias ya instalados, llegaron los responsables de poner en marcha los comercios, así como los destinados por el régimen para cubrir la asistencia religiosa, educativa y sanitaria. Y entonces me ofrecieron esta plaza y la acepté enseguida, sin saber ni cómo era. Me dijeron, vaya usted a verla y tal, porque claro, una cosa nueva y tal. Y efectivamente, pues fuimos al pueblo a verlo. En fin, no tenía más remedio que aceptarlo y lo acepté, ante el temor de quedarme sin nada, ¿no? En primer lugar, con mucho cariño al pueblo de Trajano, porque juntamente con los distintos poblados de colonización, pues fue mi primer destino, ¿no? Y fui el primer párroco de Trajano y de los demás pueblos, ¿no? Empezamos a preparar, montamos el horno, que entonces era un horno giratorio de leña, se montó la panadería y abrimos el día 6 de enero del 73. Mis padres eran los que empezaron con el cine, a continuación fue discoteca, incluso se llegaron a hacer bodas. Y en el año 70 ya se terminaron las obras estas y no querían dejar pueblo solos. Aquí había un guarda y nos venimos a vivir aquí. Nosotros tuvimos un año completamente solo viviendo aquí. Y finalmente llegaría una segunda oleada de nuevos colonos, muchos del ámbito familiar de los primeros, que ocuparían parcelas y viviendas vacantes de los que abandonaron o volvieron al lugar de origen. Será este primer colectivo, formado por diferentes grupos con individualidades afines por experiencia y origen, el que no tardaría en crear uno de los conceptos clave de la construcción social de Trajano, la familia. Había mucha familiaridad, aunque éramos de diversos puntos de vista de pueblo, pero después aquí nos hicimos como una familia entre todos. Nosotros nos juntábamos y cogíamos los coches y nos íbamos por ahí a otros sitios. Hay muy buena vecindad, siempre la ha habido. Siempre nos hemos ayudado, gente servicial, gente honesta, y yo vivo muy cómoda aquí. También será este el que se enfrente a un pueblo que, como conjunto arquitectónico, tardó en poblarse, vacío y escaso de servicios y equipamientos, el que, desde la colectividad, pondrá en marcha dos pilares fundamentales para afrontar los problemas iniciales ante el régimen colonizador: la Junta de Colonos y el Grupo Sindical de Cooperación. Se juntaba una reunión la Junta de Colonos, que empezó a funcionar ya un poco, y el cine que está ahí detrás, eso se ponía macizo de gente, a escuchar las cosas que había que comentar, ¿no? Porque aquí no teníamos servicio, no dependíamos todavía de ningún tipo de ayuntamiento, porque eso tardó por lo menos 8 o 10 años, y dependíamos de los servicios que nos podían prestar IRIDA. Y los primeros años fue, ya ves que aquí el primer cura que hubo fue el secretario de la Junta de Colonos, porque era la persona más preparada para llegar a los sitios y vivir con más consistencia las cosas, y tomar nota de las actas que se alzaban. Así es, los primeros años fueron durillos. Las necesidades colectivas se fueron cubriendo poco a poco. El centro cívico comenzaría a funcionar como tal en torno al espacio común del centro parroquial.
el hogar, el cinematógrafo y las primeras artesanías o comercios que se ponen en marcha. Los servicios son fundamentales en todas las poblaciones. Cuando se crea una población tenemos que tener servicios. Las tiendas, la farmacia, la panadería, la carnicería, todos mis vecinos eran eso. Era la calle Sierpe de Trajano, la calle Feria. Empezábamos nosotros en el número 1 con el cine, discoteca, bar, seguía mi vecino el carnicero, a continuación mi vecino el de la tienda, el de la farmacia, que hubo un momento que la farmacia fue tienda, el panadero, ¿no? Toda la calle era la calle de los comercios de Trajano. El primero fuimos nosotros y el segundo fue el bar, que está cerrado. Actualmente el único negocio que sigue aquí abierto en los locales comerciales es la panadería. Ni ha cambiado de dueño, ni ha cambiado de nada. Los demás están todos vendidos, una farmacia, el otro cerrado, en fin, todo cerrado. Pues a mí me contaban que teníamos ahí un bar, una discoteca, un cine, que por cierto ayer fue la primera vez que vi esa cámara de cine inmensa, que es que yo me quedé desde cuándo estaba aquí esto. Me dio por comprar la máquina de cine de segunda mano, que estaba en un cine de verano, y luego, bueno, hubo luego discoteca, cine, y era la única diversión que había aquí. No había otra diversión. El único bar, estaba el centro cultural, la Peña, y estaba el bar mío. Y era lo único divertido que había. A.L. Guzmán por tener el teléfono. Entonces ya era familia numerosa porque eran 6, tendría la parcela aprobada y se la dieron en Irida, la parcela, y a nosotros pues, nos dieron el teléfono porque el dueño de esta casa renunció y ya nosotros nos quedamos con la casa y nos dieron el teléfono. Tuvimos 15 años el teléfono. Esto era una cosa espantosa. Lo que nosotros íbamos a dar los avisos pues eran a 5 duros entonces y las llamadas a 10 pesetas. Cuando aquí venía la gente a recolectar el algodón, esto desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la noche, nos habíamos un tacuí con 3 bicicletas y no parábamos nunca. Cuando dábamos las noticias buenas, pues íbamos locos a darlas. Pero cuando íbamos a dar la mala, la pasábamos muy mal, lo pasábamos muy mal. El campo de fútbol, cuando llegamos, había que verlo. Tenías hasta los lomos hechos de haber sembrado algodón. Y bueno, de tener hecho la mezcla de acá para las obras, para la casa. De ahí fuimos con los tractores ahí a Maribaña por arena, todos los parcelistas. Se allanó, nos fuimos con nuestro remolque y nuestras cosas por Arbero, lo hicimos. Los tiramos los tractores y algunos remitemos las ruedas de los remolques de echarle la arena, porque eso antes era de la Irida, no era del Ayuntamiento de Utrera. Para garantizar la cosecha anual con la que afrontar los compromisos adquiridos con el Irida y el IARA, el grupo tuvo que enfrentarse a grandes retos. La escasez de medios materiales o la necesidad de mano de obra fueron compensadas por el esfuerzo individual de cada familia y la colaboración entre colonos y colonas hasta crear la nueva cooperativa en 1982. La cooperativa, desde luego, la desmontadora ha sido bien y sigue siendo, ahora como nosotros hicimos una cooperativa de segundo grado, que es la cooperativa de Las Cabezas, la cooperativa de Maribañez, la de las Marismas y Trajano. Y eso son ya 800 socios, que ya es otro movimiento, ¿no? Ya a eso. Y ahora vimos también la farfa y hemos sembrado bastantes hectáreas de farfa, ya incluido la cooperativa de ahora es Agroquibí. La cooperativa antes era Trajano, Sociedad Cooperativa Andaluza, y ahora es Agroquibí. La cooperativa se fundó en 1982 con 140 socios. En 1985 se construyó una desmontadora de algodón. En aquellos momentos fue cuando la cooperativa tuvo mayor apogeo. En 2009 nos llegó lo que fue la reforma del algodón. Ahí tuvimos que adoptar porque no cabía otra, acogernos a la reestructuración, ¿sabes? Y desmantelar la desmontadora en este caso. De los que empecé con la cooperativa, no solo la cooperativa de Maribañez, la cooperativa de Trajano, la cooperativa del Trobá, allí estaba uno metido todo. Yo incluso trabajé en los poblados, vamos. Cogí algodón con ellos,
y bueno, trabajé en un secadero de sorgo y de maíz, cargar camiones de saca de algodón. Eran los tiempos aquellos de los curas un poco obreros, cura obrero. Surge así un sentimiento propio de ser y hacer como colectivo agrícola que, en el ámbito de nuevas reformas agrarias a nivel estatal y autonómico, comienza a tomar sus propias decisiones frente a un aparato institucional ahora más pendiente de la liquidación del proceso colonizador que en la tutela y el desarrollo efectivo de los objetivos previstos. Y ya pues desapareció la demotadora, nos quedamos sin ella y se decidió de hacer una deshidratadora de alfalfa. El problema fue que por culpa de la sequía que estamos atravesando en estos momentos, pues cada vez se dejaron de sembrar más alfalfa y actualmente tienen muy poca actividad. Para mí la cooperativa es el motor de nuestro pueblo y yo no consigo a Trajano sin nuestra cooperativa. Durante la etapa inicial de la ocupación de Trajano, los colonos tuvieron como referencia constante lo vivido en el origen para valorar, criticar e incluso proponer nuevas iniciativas al régimen colonizador. La experiencia previa en el ámbito de otras iniciativas colonizadoras, así como otros marcadores identitarios propios en torno a lo religioso y lo festivo de los diferentes grupos de colonos, más que factor limitante, actuó como catalizador de formas comunes de hacer en diferentes ámbitos sociales. Porque todo el mundo siempre la referencia era su pueblo. En mi pueblo se hacía tal cosa, en mi pueblo se hacía lo otro. Y yo siempre decía, sí, bueno, está muy bien que en tu pueblo hagan, pero ahora tenemos que construir este pueblo, que aquí es donde están vuestra familia, vuestros hijos, y este es el futuro, y aquí entre todos tenemos que trabajar por el pueblo. En el religioso, a diferencia de otros poblados del entorno en los que surgen nuevas devociones, en Trajano se acogen y se proyectan las ya consolidadas a nivel comarcal, como la de Nuestra Señora de Consolación de Utrera, Santa María la Blanca y la del Señor en su entrada triunfal en Jerusalén, donado por la Hermandad de la Santísima Trinidad de Utrera. Se tomó, entre otros, el siguiente acuerdo: ceder la antigua imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, a solicitud del párroco de la iglesia de San Pablo de la verana pedanía de Trajano, don Emilio Jiménez Flores, a esa comunidad parroquial para que prosigan dándole el debido culto a la sagrada imagen. Me considero privilegiado ya por haber conocido lo que es un Domingo de Ramos aquí en Trajano, y tengo que decir que es que el Domingo de Ramos es el día grande por excelencia en Trajano, ¿no? Porque es el encuentro del Señor de la Borriquita con su pueblo, ¿no? Con tantas y tantas personas como, bueno, pues están impedidas en sus casas y que a lo largo del año les es difícil poder venir a rezarle al Señor de la Borriquita, visita a estas personas enfermas y por supuesto bendice las calles del pueblo, ¿no? Yo he podido comprobar este año pues que el Señor de la Borriquita es el Señor de Trajano y que el Domingo de Ramos es el domingo por excelencia, el día grande en Trajano. Aquí en Trajano hay muchas personas devotas de la Virgen de Consolación. Incluso cuando llegaron los primeros colonos ya eran devotos de Consolación, porque bueno, es una imagen muy reconocida, ¿no? muy famosa y muy importante en lo que es la parte de Andalucía. Aquí, por ejemplo, existe la peregrinación que se hace la noche del 7 al 8 de septiembre. La devoción, por supuesto, fue creciendo porque teníamos la imagen. Y el ver a las personas acercarse a la parroquia con las flores de su jardín, ahí es donde ve el cariño y la devoción que le tienen a la Virgen de Consolación. En el recreativo y cultural y el ocio no tardarán en surgir la primera feria en honor a San Pablo. La primera feria fue brutal, vamos, brutal, eso fue una... Y la primera feria la pagamos, la tuvieron que pagar los colonos con su dinero, que aportaron, no me acuerdo si eran 3.500 pesetas o por ahí, cada uno, para que tuviera algo. Pero vamos, fue un éxito total. Bueno, la romería salió de un club juvenil
que teníamos en los primeros años. Se hizo aquí, vivía una pareja de profesores y entonces ellos querían que los jóvenes tuvieran algo aquí, que no había nada. Entonces hicieron un club donde habíamos 150 más o menos, hacíamos nuestro baile, nuestras mesas redondas. Estaba por otro lado lo que dejó de herencia el IRIDA, que fue el centro social, un lugar que se supone que daba respuesta pues, a las posibles demandas de tipo humano a la hora de las relaciones, a la hora de las actividades comunes. Si esta intencionalidad de dar, podríamos decir, cuerpo al colectivo, se cejó en algunas ocasiones con algo que hirió a la juventud en aquel tiempo, que fue la droga. Eso se vivió muy duro en Trajano y yo creo que en todos los poblados. Y las primeras actividades en torno a la cultura y el deporte, en las que destaca la creación de la Unión Deportiva Trajano como elemento de cooperación, pero sobre todo de proyección del núcleo de población a nivel comarcal y regional. Se metió en la regional y en regional hemos estado casi 30 años y llegamos a juntarnos con 300 socios que pagaban. Pero claro, eso con los años poquito a poco se fue un poquito como todos los pueblos chicos. Dejaron de pagar la mayoría y claro, ya no podíamos costearlo. Date cuenta que, por ejemplo, un árbitro en esta categoría que nosotros tratamos valía 100 y pico de euros y teníamos muy buenos jugadores, muy buenos. Jugaban muy buenos, había muy buena gente. De aquí, por lo visto, vinieron chavales y se lo llevaron al Sevilla, que jugó a la final de la Copa del Rey un portero. Y hemos hecho grandes partidos. De hecho, el último partido que lo hicimos con el Ibarburu, el que ganamos 4-0, creo, ascendíamos. Y ese año se perdió el equipo de Trajano. Hemos llegado a una categoría igual que el Utrera y ya se retiró el Trajano. En el deporte, mucho, sobre todo cuando estaba el Club Deportivo Trajano, en las actividades de los días de la bicicleta, colaboramos. En fin, cabalgata, con la parroquia, en fin, todo lo que en este caso la alcaldesa Pedania nos solicita, ahí estamos. En este proceso de construcción de la identidad trajanera tendrá un papel fundamental la celebración en 1997 del 25 aniversario de su fundación. Desde la perspectiva interna de lo identitario, fue hito fundamental para el reconocimiento propio como colectivo, con el homenaje a los primeros colonos y la materialización en forma de publicación de los principales marcadores de una identidad trajanera que se proyecta al exterior ante las diferentes instituciones comarcales y regionales que participaron. Parte de la historia reciente más importante de Trajano, y lo cierto es que además de la presentación de un libro que patrocinó la Caja Rural de Utrera, pues se hicieron la exposición de fotografía, un homenaje a todos los colonos originarios, con la visita institucional del presidente de la Junta de Andalucía, en aquel momento Manuel Chávez. Hubo una implicación muy importante del ayuntamiento en aquel tiempo que lideró su alcalde, Pepe Dorado. Al día siguiente una paella multitudinaria de 2.500 personas, donde bueno, fue una fiesta muy importante. En los 25 aniversarios le dio mucha vida a Trajano. Eso de que viniera el presidente de la Junta de Andalucía, inauguró todas las cosas que había en Trajano, inauguró la placa, eso le dio mucha vida a Trajano. Entonces la cooperativa estaba en todo su esplendor del algodón y figúrate tú la vida que le dio. Hoy, en el presente, la población trajanera mira al futuro desde lo vivido en su pasado reciente. Lo hace con la incertidumbre general y compartida con otras poblaciones del entorno y un medio rural, en el que lo agrario sigue articulando la economía local, tratando de responder las mismas preguntas que se planteaban hace 25 o 50 años en torno a la disponibilidad de tierra, el exceso o escasez de agua y la rentabilidad de una cosecha teñida unas veces de blanco algodón, otras de verde alfalfa o dorado de espiga y girasol. Para la primera generación de colonos y colonas, el futuro es lo inmediato.
Trajano, su pueblo, un jardín y parque en el que pasear tranquilos, con los que llegaron y recordar a los que se fueron. Un lugar en el que echaron raíces, pero también en el que crecieron o nacieron hijos y nietos que decidieron como ellos echar también raíces en otras tierras o mantener mientras se pueda el arraigo familiar. El futuro es mañana y lo estamos padeciendo ya. La evolución ha sido bien, pero tenemos estos problemas actualmente. No es solamente de la agricultura, porque la sequía es el problema para todo el mundo, pero la agricultura hay que cuidarla. Ya esto se está poniendo más serio porque mi chiquillo, que es el que lleva a mí perder ahora, pues resulta de que el año pasado no pudo terminar de regar el algodón y se le quedó la mitad por darle un riego. Lo veo yo oscurillo por eso, por el sistema del agua que... El problema aquí que tenemos es, aquí el agua es lo principal para poder nosotros sembrar los cultivos, porque aquí los cultivos que se siembran es algodón y ese es el producto estrella de nosotros. Porque es que la mitad de las cosechas se crían y luego cuando llega la hora, pues no se coge lo que tiene que coger, las criaturas se hartan de trabajar y no coge lo que tiene que coger. Ahora el problema del agua, pues este año pues tantos con el agua que no saben qué sembrar, lo que siembra no sabe si lo van a poder coger, invierten dinero, el que medio puede tirar para adelante un poco pues va a ver, pero el que no tiene que estar lo justo, dime con qué gana siempre, con qué gana se arriesga. Y aparte de la sequía, pues estamos a puertas de una reforma de la PAC. Lo que conlleva la reforma de la PAC es, cada vez que tenemos una reforma es desajuste de ayudas, recortes y más exigencias por parte de la Comunidad Europea y en cuestión de ayudas agroambientales, ¿sabes? Nos exigen mucho más. De Trajano, en los próximos años, debería de pasar por la transformación en lo que sería una entidad local autónoma. ¿Con qué objetivo? No digo con el objetivo de que el día de mañana se fuera a independizar, pero sí, evidentemente, en subir cualitativamente lo que son la prestación de servicio a una población que estamos hablando del orden de 1000 y algo de habitantes. Hombre, en unas cosas está mejor y en otras cosas no veo yo que tenían que ir haciendo más cosas en el pueblo. Más cosas porque que haya más cosas para la gente nueva, porque la gente nueva, hombre, es el futuro del pueblo. Aquí hay muchos que se han ido y los hijos también se han ido y cuando vuelven es porque no pueden estar en otro sitio, porque aquí esto no lo quiere nadie, de los jóvenes. Esto ha menguado mucho la población, la verdad es que sí, esto ha menguado bastante. Ahora parece que hay una pequeña aumento de población, parece que se ha establecido, porque esto era salir, parece que se ha establecido un poco, se ha paralizado. Ya antes daba una parcela para darla a comer a 2 familias, hoy ya a una le cuesta trabajo, el vecino que es más pudiente pues va comprando la de al lado, la otra. Y lo veo un poquito con incertidumbre. Yo me gustaría verlo mejor, ¿no? Porque los hijos se han ido mucho afuera. Cuando hay fiesta en el pueblo, como el Día de Andalucía, vienen todos los hijos, vienen los nietos de los que se han ido y esto da alegría de ver a tanta gente, claro, porque vienen todos los hijos y todos los nietos para acá. Para la segunda, el futuro está por construir a corto plazo, cargado también de incertidumbre y riesgo que habrá que afrontar como hizo la primera. En lo agrario, apostando por nuevos cultivos y su transformación. En lo urbano, por seguir construyendo y mejorando lo residencial y lo dotacional con nuevos y mejores servicios y equipamientos. Pero sobre todo, desarrollando modelos de negocio orientados al sector servicios, en torno al patrimonio, el Camino de Santiago o las nuevas tecnologías, impensables en el pasado. Y ese ejemplo que dieron ellos en lo que es transformación de productos y demás, que era una cosa muy avanzada, es lo que de alguna forma hay que pedirle a los que vienen detrás. Plantas solares, todo ese tipo de cosas, por ahí yo creo que pueden ir, igual que fueron avanzados en lo del algodón, en lo del plantas solares y en otro tipo de cosas, en cosas muy pioneras. Estoy seguro que le van a sacar rentabilidad y que van a seguir teniendo casi la renta per cápita más alta de nuestro municipio. En Dios se está viendo que lo que es la población en sí se tendrá que adaptar a lo que la economía se requiere. La Caja Rural de Utrera va a seguir allí mientras el pueblo quiera y nosotros nos adaptaremos,
Pero claro, al final es el pueblo el que va a decidir. Y bueno, el campo sigue para adelante, pero es verdad que las generaciones nuevas generaciones del pueblo que han ido surgiendo, pues muchos nos hemos dedicado a otras cosas y hemos salido de aquí. Cuando pienso en el futuro de Trajano, pienso en mis hijas. Hoy por hoy, pensar en el futuro de Trajano y mis hijas es tenerla que sacar de Trajano si quiero que tengan una calidad de vida mejor, unos estudios mejores, lógico. Me da mucho coraje que mi pueblo esté situado a 1 kilómetro de una vía del tren y a 1,5 kilómetros de una autovía. No tenga acceso a la autovía y no tenga una estación o apeadero de tren. Y sería un motor económico, es tontería, pero claro, ahí bien se puede hacer, poco pueden hacer los trajaneros, pero que es un hecho geográficamente exacto, lo es. Entonces lo que interesa para el desarrollo del poblado es facilitarle esa posibilidad de enlazar con el centro logístico que están haciendo aquí en Los Palacios, el tren a Utrera, ese tipo de situación, porque si no se consigue esa vinculación, Trajano yo le veo, por supuesto, seguir con las actividades agrícolas, sin ninguna duda, pero en un futuro un lugar de residencia. Mientras que tú tengas coche y puedas manejarte, bien, pero si no, yo creo que si tienes suerte se va a quedar como una urbanización, y más ahora que desde la pandemia parece que se ve mejor el estar viviendo en pueblos así pequeños, con otra calidad de vida. Trajano está enclavado entre 3 grandes poblaciones como Los Palacios, Las Cabezas y Utrera, a 15 kilómetros, a 10, a 20. Estamos muy cerca de Sevilla, a unos 40 minutos de la capital, a otros 40-45 minutos de las costas de Cádiz y bueno, hay que pensar que las casas que tenemos aquí pues dan posibilidades de segunda residencia, de personas que si aquí se mantienen esos servicios y hay también otra alternativa como banda ancha, internet de calidad, muchas personas se pueden plantear quedarse y vivir en Trajano. Y esto tiene un atractivo también turístico, y si aquí hay una buena restauración y hay visitas, ¿por qué no pensar que Trajano tiene otra oportunidad más allá de la agricultura que debe seguir siendo compatible porque es su seña de identidad, ¿no? Vamos a Santiago pasando por Trajano es una realidad. A lo mejor algunos hacen aquí noche, otros pasan y llegan hasta Utrera, pero siempre pasan por aquí porque es un punto de referencia en la ruta del camino de aquellos que parten desde Cádiz. Con esto del Camino Santiago sí vienen algunos peregrinos, pero también hay un problema también que vienen de Las Cabezas. En Las Cabezas hacen noche, que hay hostal allí, entonces de Las Cabezas que hay unos 12 kilómetros. Hasta 20 que hay o 22 a Utrera, te pueden hacer 34 kilómetros. Todo el mundo no está preparado para hacer 34 kilómetros en un día, ¿sabes? Muchos llegan y llaman a un taxi porque no pueden. Desde aquí le llamo yo el taxi y se van en taxi. Para la tercera, el futuro está por llegar. Lejano, cargado de aventuras y lugares por descubrir, con la misma ilusión que sus mayores afrontaron el suyo. Se ve como nos sigamos luchando por el pueblo, porque aquí los que estamos no queremos irnos. Y tú sabes la calidad de vida que hay aquí para los niños, que tú lo ves jugando en la plaza, que no te preocupa tú dónde está el niño. Yo veo el futuro bien, pero tienen que ayudarnos mucho para que esto siga para adelante, si no, estamos perdidos. El futuro de Trajano depende también mucho de los políticos, el que quieran darle auge al poblado. Es verdad que el decrecimiento que ha tenido en estos 25 últimos años ha sido muy importante. Esto tiene que cambiar mucho porque primero no hay cosas para la juventud. El trabajo está mal. Antes iban las personas al campo, pero hoy ni hay campo, porque hoy todo es con maquinaria. Hace falta la implicación también de las administraciones y de los propios trajaneros y trajaneras, ¿no? Para que también se mantenga lo que se tiene, se mejore y que tenga otros 50 o 100 años más Trajano, ¿no? Ojalá, y para eso todos tenemos que echar una mano. Estamos reinventando el cole, reinventando nuestros espacios y como te comento, estamos en una situación de cambio constante, de evolución y de crecimiento, formando a personas, que es de lo que se trata, formar personas íntegras
personas buenas y buenos ciudadanos de Utrera, buena gente, buenos utreranos, ¿no? Y utreranas. Quiero destacar algo que tiene la gente de Trajano, y es que quieren a su pedanía, aman a su pedanía y trabajan por la pedanía. Yo estoy aquí por mi padre, porque me he criado aquí de chiquitita, pero yo lo digo, yo cuando cumpla la mayoría de edad, yo me quiero ir de este pueblo y me quiero ir a Lloret, donde están mis abuelos de parte de madre. Yo tenía pensado con mi hermana viajar a distintos lugares, pero por ahora no sé, por ahora creo que me voy a quedar aquí. Sí o sí tendré que salir aquí para estudiar, pero eso no descarta tener que volver para montar aquí o crear una familia o para trabajar. Y quién sabe, a lo mejor monto aquí puestos de trabajo o no sé. Pero yo creo que el reto que tenemos por delante ahora mismo es mantener la esencia, no perder eso que nos diferencia, conseguir incorporar nuevos servicios urbanos y aprovechar ese tirón de que estos espacios rurales también se están poniendo de moda, para que también ese relevo generacional, que es lógico y que se produzca después de 50 años, pues lo tengamos garantizado, ¿no? Todo lo que se está moviendo alrededor de la agricultura en Trajano se está haciendo bien, se están planteando cómo esa renovación no solo está haciendo en lo urbano, sino también está haciendo en lo económico y fundamentalmente en el campo, y yo creo que se abren muchas oportunidades, ¿no? Ahí estaremos y mirando al futuro con ilusión, ¿no? Como hace 50 años los colonos que llegaron cargados de ilusión, y lo que estamos disfrutando ahora es su obra, ¿no? Y tenemos la obligación de dejarle a las generaciones futuras algo mejor de lo que nos hemos encontrado nosotros. 3 generaciones de colonos y colonas, de trajaneras y trajaneros que desde la primera persona del plural y la idea de familia afrontan la necesidad del cambio, la complejidad, la incertidumbre y los conflictos de cada momento, manteniendo la esencia trajanera.